Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios, Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión. Bienvenidos, bienvenidas a Puerto Negro, el podcast, donde iremos construyendo un relato sobre la literatura policial, negra y criminal. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, que es Juan Angulo, ganador del primer concurso de novela Puerto Negro 2022, que sacó ya doble edición. El premio consistía en una doble edición por la editorial española Real Noir y por la editorial chilena Puerto de Escape, recientemente publicado. Bienvenido y muchas gracias por venir, Juan. Hola Luis, muchas gracias por la invitación a ti, un honor estar acá. Muchas gracias. Recordaba, preparando un poco la entrevista, el momento en que me tocó a mí darte la noticia. Y uno siente alegría cuando alguien se alegra con algo, porque nosotros trabajamos bastante en este concurso y saber que te servía. Bueno, al jurado también le gustó mucho saber después que eras un escritor joven, nuevo. Gracias por los jóvenes. Lo de joven, sí, la juventud hasta los 40 se acepta en literatura, yo creo. Hasta los 50. Hasta los 50 más o menos se sigue siendo joven. Pero sobre todo lo que gustó mucho también, que claro, fue tu primera novela. Llegaron 170 novelas, por ende, me parece meritorio ganar. También destacaron que habían 8 o 10 finalistas interesantes, pero tu novela gustó mucho. Después vamos a hablar un poco de la novela, pero ese día, cuando te llamé y hablamos, tú me comentabas que habías hecho ciencia ficción. Habías partido por ciencia ficción y después derivado policial. Algo que no es del todo descabellado. ¿Qué pasa ahí con tus primeros pasos en ese tránsito y tus primeros pasos como escritor? La escritura, yo creo que en mi caso se va marcando por las lecturas, por el encuentro de referentes. Y uno de mis referentes, por ejemplo, es Bioy Casares, y quizás con él, de la mano, fui recorriendo un camino desde la fantasía a la ciencia ficción al policial. Y mis primeros cuentos, sí, que se han publicado, y tuve la suerte de publicarlos, son cercanos a la ciencia ficción, a la fantasía. Después empecé a encontrar otras lecturas como Rubén Fonseca, Juan Damonte, etcétera, que me acercaron más al policial. Y la conexión que hay entre el policial y la ciencia ficción, encuentro yo, o en mi caso, es que me permite dar una mirada a la sociedad, plasmar mi mirada de la sociedad en los libros o en los cuentos, sin dejar de lado algo que para mí es fundamental, que es entretener al contar algo, porque estoy contando algo, quiero captar la atención de los lectores y atraparlos con una narración. Nombraste a Fonseca. Sabemos que en realidad te gusta mucho Fonseca. ¿Qué te gusta de este escritor, de Mandrake, su personaje, que no es un santo, es un cínico también? Y bueno, Fonseca también narra mucho el tema de la violencia, que tú mismo también, bueno, la novela policial, se hace cargo de eso. ¿Qué te gusta de Fonseca y cómo habría que entrar a Fonseca si le tuvieras que decir a alguien que está escuchando? Bueno, Mandrake, el personaje del Gran Arte, una de sus grandes novelas, y tú tienes un apellido de villano, Prado, Luis Valenzuela Prado. En el villano del Gran Arte está el Lima Prado, así que... Sí, pues, lo incluiré más adelante. Tengo que tener cuidado acá. O sea, Rubén tiene una gran obra, una vasta obra, tanto como cuentista como novelista. Se le puede entrar por muchos lados. A mí lo que me gusta de Rubén es su mirada a la sociedad, cómo plasma su mirada a la sociedad en los libros, su prosa cáustica, su humor, sus personajes complejos, etc. Para mí, Rubén Fonseca se manda como un gran slam, por decirlo así, como se manda 4 novelas al hilo, que Basta, emoción y pensamiento imperfecto, El Gran Arte, Buffy Spallanzani y Agosto. Yo creo que entrando por cualquiera de esas 4 novelas, uno puede empezar a conocer bien la obra de Rubén. A mí la curiosidad que tengo con uno de esos libros, que es Buffy Spallanzani,
que es el libro que más he prestado en mi vida, a diferentes personas, diferentes ¿Y lectores. vuelve? Y vuelve. Sí, lo tengo anotado, que tiene que volver. Y a diferentes lectores, y a todos les ha gustado. Personas que leen mucho, que leen poco, que les gusta más un estilo de libro, pero ese es como lo que más ha gustado. Tiene una mezcla de atraparte con una gran literatura que es muy bella ese libro. A mí, lo personal, me gusta más Agosto, Ya. que quizás puede ser un poco más complejo por la trama política, pero ahí tenéis para elegir. Muy bueno. Una de las cosas que tiene Fonseca, bueno, aparte está el tema de la crudeza, la violencia, el relato social, todo. Esta cosa, bueno, la gran literatura la tiene, esta dualidad, esta ambigüedad moral, ética también. O sea, como que no es un personaje ideal moralmente. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo asumes? ¿Te lo apropias? ¿O cómo lo lees? No sé. Claro, o sea, Mandrake no es para nada un héroe puro, es muy amoral en muchos aspectos. Yo creo que en mi novela, Los Transitorios, está enfocado en un grupo de jóvenes que están metidos en lo criminal y al menos intenté no romantizar su historia y sus acciones, tampoco juzgarlo, de alguna manera retratarlo de la manera más imparcial posible para que los conocieran. Y ellos también son amorales. Creo que esa es una de las lecciones que puedo haber sacado de Rubén. Para mí Rubén es un espejo, o sea, es a lo que me gustaría llegar, cosa que lo veo difícil, porque o sea, a Rubén no le dieron el Nobel tendría que habérselo ganado. Pero es un espejo y esa moralidad yo la encuentro porque no, por un lado no sermoneo y tampoco por otro lado juzgo. Es algo imparcial, que creo que es el camino del medio, por decirlo así. Oye, antes, claro, sobre eso mismo, lo amoral, los filósofos nos retarán por la poca precisión que podamos tener de ese concepto, pero entendemos a la moral, yo también lo entiendo así, o la falta de ética. Yo veía en tu novela, sobre todo, un vínculo con cierta narrativa chilena, no necesariamente la tienes que haber revisado, pero que también la narrativa de Manuel Rojas y Nicomeo Guzmán siempre, por ejemplo, tiene un proyecto social, por ende hay una moral, digamos, social. Pero hay otros escritores, Gómez Morel, Méndez Carrasco, que también transitan por lo delictual. Yo creo que encontré muchos rasgos de eso en tu novela de bajos fondos, yo creo. No sé si tienes algún referente por ahí o cómo quisiste narrar esos bajos fondos que elegiste muy bien. Un referente es El río de Gómez Morel, y hay una visión de los bajos fondos que está entremezclada entre la literatura, lo que se puede leer también en el periodismo, la experiencia, lo visto, lo escuchado, lo oral que de repente te llega. Y en referentes literarios, a mí me gusta mucho una novela que se llama Chau Papá, de Juan Damonte, que la recomiendo mucho, y El complot mongol, de Rafael Bernal. Sí, eso me lo habías nombrado. Sí. Entonces, el retrato de los bajos fondos tiene, para mí, por lo menos la construcción, tiene referentes tanto literarios como literarios de libros, novelas, como periodístico, oral, de lo que he escuchado, de, no sé, por ejemplo, trabajadores que tienen contacto con este mundo y así. Ya, oye, y hemos venido como la presentación de este podcast, siempre decimos que hablamos de literatura policial, literatura negra y criminal. Y también hemos dicho que obviamente la gracia del policial es que es híbrido. Ya, pero si tomamos esas tres categorías, ¿con cuál te quedas más tú? ¿Cuál te acomoda más? Para mí, la criminal. Criminal. ¿Podríamos lanzar algunas ideas sobre qué es la literatura criminal? Ya. Sí. Porque uno pensaría que ya el policial clásico tiene... Sherlock Holmes. Claro, y tiene la doble investigación. Hay un personaje que investiga por a veces motivo, pero después viene el crimen también. Siempre se exacerba esa idea y es donde el lector termina en esa complicidad de investigar. ¿Qué pasa con el criminal? ¿Qué pasa con la novela criminal? Ya, vamos a lanzar ideas, pero... Por supuesto, aquí después las vamos canalizando de otra manera, pero...
Si nos equivocamos, nos arrepentimos al tiro. Yo creo que el criminal quizás se puede fundamentar en dos bases. Una, que existe un muerto en las primeras 10 páginas. Tiene que haber un cadáver, claro. Tiene que haber un cadáver. Y lo segundo, el enfoque de los personajes. O sea, los personajes que estén metidos en asuntos más turbios, que su moralidad sea difusa, que su recorrido por los paisajes sea complejo, o sea, que estén en los bajos fondos, que se puedan meter con gente un poco más poderosa, el ambiente. Pienso harto en Gonzalo Hernández, Entre tumba y luto, creo que se llama el libro. Sí, sí. Es un buen libro de los bajos fondos y lo criminal. Pero claro, la diferencia entre lo criminal y el detectivesco y la novela negra sería que el caso o la investigación puede existir o no existir, pero no es lo más relevante. Claro. De algún modo, a veces el relato queda en manos del criminal también. O sea, y eso hace que no haya una razón detrás, como que lo quiera sostener o rearticular una verdad, por ejemplo. Claro. Ahí interesante el hoy, por ejemplo. Como dices tú, debe haber el hoy de Carlos Droguet. Parte con el criminal, esa voz que va narrando. Así todo, también tienes marcas pienso en algunas de las líneas teóricas que pone Chandler, es como todo policial o criminal debe ser verosímil y debe haber realismo. Tu novela tiene un poco, tiene bastante de eso. También hay una marca con eso, ¿no? Obviamente el policial debe ser verosímil y creíble, realista, ¿o no? Sí. Sí, yo creo que tiene que ser verosímil y realista. Yo creo que mi novela tiene la cualidad de ser realista, aunque está 100% imaginación. O sea, no me han preguntado si está basado en hechos reales. Sí, pero eso... Pero en este caso no está basado en hechos reales. No temo represalias, por decirlo así. Claro, no estamos corriendo peligro acá. No estamos corriendo peligro. No tengo que pagar indemnización a nadie. Así que, pero claro, tiene que ser realista. Y la condición del criminal también es que te mete en un mundo, te atrapa, y ese mundo que te atrapa, si tú lo entiendes, si lo comprendes, si te parece verosímil, como te agarra es más potente, creo yo. Claro. Oye, y bueno, hay una tradición. Hemos conversado con Ramón Díaz Eterovich el año pasado, sobre todo en Puerto Negro 2022, de la idea que existe como una suerte de un noir de provincia, un relato, una novela policial de provincia, que hay mucho. Juan José Podestá en el norte, Miguel Ángel, nuestro comisario también, Miguel Ángel Vargas también ¿cómo se llama? En Valparaíso, Julia Guzmán en Talca. Entonces hay como una idea, y lo tuyo es talcahuano, me parece. Entonces ahí hay como policial, es interesante pensar que la novela negra tiene el rasgo urbano, pero después, no sé, están los relatos de bandidos de Enrique Lin, por ejemplo, que es antología, pero también está la novela de frontera. ¿Qué pasa con este momento de descentrar un poco la literatura policial de la ciudad? Tú vas a la provincia, hay un noir de provincia también. O sea, ¿qué pasa con la provincia? ¿Qué pasa con Talcahuano? Que se nota muy bien en tu novela. Está bueno el término noir de provincia. O sea, yo creo que para nadie es un misterio de que Chile es un país muy centralizado. Y la literatura, creo yo, que en algún momento también estaba centralizada. Y estaba, como dice Ramón también, había muy pocos escritores del género negro, y ahora se cuentan muchos más. Y esa expansión en número de escritores expandió el número de escenarios, lo que me parece muy interesante. Bueno, para mí fue una cuestión natural situar mi novela en Talcahuano, porque yo soy de la zona, a pesar de que vivo, y a mi pesar, vivo en Santiago. Yo siempre habito Talcahuano y es la ciudad que más conozco. O sea, para mí sería difícil situar una narración en Santiago, sería muy acotada, no la conozco tan en profundidad. Entonces, para mí Talcahuano fue lo primero.
Y con el tiempo me di cuenta de que, a pesar de que fue una cuestión natural, fue una decisión acertada. Allá en Talcahuano ha gustado mucho esta novela. Se me ha acercado gente que me dice que en Talcahuano hay muy poca literatura, acerca de la ciudad, perdón. Hay muy poca literatura acerca de la ciudad. Y le ha gustado mucho que se vea reflejada la ciudad a las personas, a los lectores. Y Talcahuano te ofrece un montón de cosas. Es una ciudad que está en cierto punto abandonada en algunos aspectos políticos. Es una ciudad con un mar que te encierra o te abre el mundo dependiendo de tu actividad. Es una ciudad que depende de la industria. Es una ciudad con bajos fondos extendidos por muchas partes, con mucha también desigualdad. Entonces es una ciudad muy rica para retratar una novela criminal. Y además está la cuestión del clima, que el clima llueve mucho, te permite situar las distintas escenas. Entonces, Hay una de las cosas muy logradas en la novela que creo que es, pero no tengo golosinas con describir la ciudad, pero se nota que es un pueblo. Yo creo que eso también es súper interesante. No sé si es consciente, no te golosinas con describir, así como decir, oh, este es un cuadro, hacer un cuadro, una imagen grande de la ciudad. Pero se nota en los tránsitos de los personajes que se están moviendo por una ciudad chica. O sea, ¿y qué pasa con esa narración, con esa descripción que haces de ese lugar? Me parece muy preciso, pero también a la vez como de no querer tampoco estereotipar Talcahuano, porque tampoco queda como tan negativa la imagen de la ciudad. Es un puerto, es abierto también, ¿no? sí. ¿Qué pasa con eso? O sea, para empezar, una de mis de mi objetivo era no estereotipar y tampoco romantizar el pueblo, o sea, Perfecto. tampoco estigmatizar, o sea, no decir, Talcahuano es acá, porque hay un cuento que se llama Talcahuano, de una autora santiaguina, que parte diciendo, vivíamos en la ciudad más fea y hedionda de Chile. Claro, Y eso para mí es estereotipar, claro. juzgar de una. Yo traté, como dice, de desplegar la ciudad. Y en ese despliegue, sin romantizar los espacios, traté de que ellos, los protagonistas transitorios, eh, se movieran libremente por un espacio y quizás ese no engolosinamiento de la descripción es parte también de un estilo donde tampoco, para no sobrecargar la novela. O sea, la novela tiene su particularidad, está situada en una ciudad y esa ciudad es particular. Pero no quise hacer un mapa, una cosa así. Perfecto, sí. Oye, y bueno, aparte, bueno, hablábamos de Fonseca y esta idea de la ética y todo, pero en tu personaje igual hay cierto, bueno, hay afectos. Tu personaje, no es una crítica, digo, pero me refiero, tu personaje es querible. Hay una persona que quiere a su tía, quiere una relación con el padre especial, la leerán cuando... Pero tal tema los afectos, o sea, también, y muy bien logrado, no lo digo como... que ¿Cómo ves eso, los vínculos? Está la amistad. Hay una ética finalmente. ¿Ah? Hay una ética, hay una hermandad en los protagonistas. Exacto. Que lo que me han dicho igual, que los protagonistas son muy queribles. Y en el fondo, yo igual quiero a mis protagonistas, o sea, converso con ellos a veces. Están acá. Claro. No. Pero, claro, cuando uno se ve enfrentado en la adversidad, en márgenes muy... en situaciones muy marginales, de repente puede surgir lo mejor de uno y ese uno es el cariño, el afecto. Y los protagonistas se unen por una causa y después se van conociendo y logran hermandad, que creo que es un paso natural que se puede ver en la novela porque se enfrentan en el fondo a la elección entre la vida o la muerte y ellos se hermanan. Oye, y bueno, ¿y por qué los transitorios? Uno lo puede entender, pero también porque pasa
van de paso también, yo creo que... Sí, ellos se dicen que son los transitorios porque viven de paso por el mundo. Viven hasta el que el gringo tuerto quiera. O sea, ellos están sometidos totalmente al poder, están comprometidos con deuda. Bueno, la novela igual, todo partió por tratar de hacer una crítica, por decirlo así, o un ejemplo de cómo las deudas te pueden atrapar. Claro. Y los transitorios, ellos saben, son conscientes de la brevedad o de la fragilidad de su situación. Y por ello dicen, somos transitorios, vivimos hasta que el gringo muerto quiera. Exacto. Oye, y ahí en eso mismo, me gustó mucho también los nombres de los personajes. También hay una idea que uno puede conversar también, es que uno debe querer a sus personajes, ¿o no? No sé si estás de acuerdo, ¿no? Sí, Porque van hasta los personajes sin moral de Fonseca, uno los quiere, y en este caso también quiere mucho a tus personajes también. ¿Y qué pasa con ese afecto que uno tiene con los... ¿Te pasa en otras novelas también con eso, no? O sea, a ver, en mi novela, Los Transitorios, yo quiero mucho a mis personajes. Como te digo, a veces converso con ellos, los veo, me río con ellos. Con algunos villanos de mi novela, no, porque son muy malos, son desgraciados. Pero con el villano principal, el gringo tuerto, a veces discuto. Y me gustaría que esa cercanía la puedan lograr los lectores, que sientan esa cercanía de los personajes. Y claro, leyendo otras novelas, por ejemplo, ahora estoy leyendo Stoner, sobre un profesor, una gran novela, y estoy sufriendo, bueno, es una relectura, y estoy sufriendo con ese personaje, su vida que pasa frente a sus ojos nomás. Entonces, yo creo que la buena literatura, o no sé si la buena literatura, hay libros que te atrapan, hay libros que te entregan personajes con los que uno habita o no deja de vivir, que piensa en ellos. Por ejemplo, me acuerdo en su cuento Máscaras Venecianas de Bioy Casares, el protagonista tiene una desilusión amorosa y de repente todavía vivo yo esa desilusión amorosa con él, con el protagonista. Eso. Oye, bueno, Stoner mismo también hay, y uno pensaría con los personajes criminales, porque claro, tocan fondo, pues, entonces ahí uno también pasa algo ahí con el lector. ¿Por qué queremos leer esas historias? Porque de algún modo queremos hablar de esas caídas, creo yo, ¿o no? Claro. Claro, las caídas, de repente, la novela, yo creo que criminal, negra, policial, tienen la virtud de atrapar a los lectores y quizás las caídas tienen su toque especial para atrapar y para... porque el lector se mete y no quiere dejar que caigan más, que caigan. Claro. Yo los transitorios en algún momento dejo que caigan y caigan y caigan, y creo que eso puede atrapar a los lectores y que se sientan identificados. Hablamos delante de la novela criminal. ¿Tiene alguna en especial que no sea policial del todo o no? ¿Algún referente? Criminal, Sin detective, habíamos Sí. dicho como... Chao Papá, de Juan de Montal. Perfecto, ya. Una novela, bueno, con un humor que hoy día estaría cancelado, pero leyéndola desde la óptica de su tiempo, una novela muy graciosa y que transcurre, pasan cosas. Hace algún tiempo, en unas sesiones, la segunda sesión de este podcast, hablamos con Juan Ignacio Colil y hablábamos del tema del humor. Y hablábamos de la falta de humor, y también lo conversamos alguna vez contigo, que no hay humor en la literatura chilena, o hay poquito humor. Pero Sí. el policial tiene el humor. Dentro de toda esta oscuridad hay algún toque de humor negro, pero hay algo que nos pasa, nos saca una sonrisa siempre. Una buena novela policial te saca una sonrisa, Sí. ¿o no? Escuché el programa con Juan Ignacio, estuvo muy bueno. Sí, yo creo que es raro que en Chile, yo encuentro que somos chistosos, nos reímos de las Sí. desgracias más grandes, pero a la literatura a veces le falta humor. Somos más solemnes. Somos como más solemnes. Algo nos pasa que nos empaquetamos. La otra vez leía, por ejemplo, El complot mongol,
que tiene un humor muy fino, es muy chistoso, muy entretenida, y que alguien decía que sería como la novela típica para leer a un mexicano. Ya. Hay algo que nos pasa con la solemnidad a nosotros, de que no lo podemos, quizás vemos la literatura de una forma muy seria y no abordamos con humor. Y es un desafío implementar el humor para llegar también a más personas, a más lectores. Segunda vez que nombra eso, esto también, la importancia, porque es una discusión de literatura, la entretención, dijiste, yo espero entretener también, llegar a más personas. ¿Qué pasa con eso? El policial tiene esa matriz de la cultura de masas de llegar y de ser una literatura mal vista en algún momento. Hoy día ya está en los circuitos, está canonizada, está bien. Pero entretener, ¿qué pasa con entretener y la... que yo quiero ser bestseller y millonario y no depender de trabajo. No, mentira. Pero uno busca ser leído, Sí, supongo. uno busca ser leído. No es un tema de fama, es un tema de quiero que esto alguien lo pueda leer, obviamente, y entretener. Como... Sí, para mí la literatura o la literatura que yo hago es sobre contar historias. Y el contar historias quiero atrapar al lector. Y al atrapar al lector yo pienso que una de las formas es entretenerlo. Y quiero contar una historia entretenida, que el lector se inmiscuya, se meta, atraparlo. Y espero lograr eso. Y hablando de la solemnidad y de algunos parámetros que podíamos tener, también quizá esta literatura que pueda ser como más de masa o que entretenga, estaba mal vista. Y quizás por eso la entretención quizás está asociada un poco al humor. Y nos falta una literatura más potente en ese sentido. Decías lo de la novela mexicana, Hernán, y para leer al mexicano, ¿hay alguna novela para leer al chileno? Yo pienso y no sé si podemos recomendar una... Los transitorios. Los transitorios, excelente. Oye, ya para ir cerrando, ¿cuál es en qué estás ahora? ¿Hay algún proyecto? ¿Estás trabajando alguna novela o proyecto de libro? Ocha, me quedé pensando en la pregunta, una novela para leer al chileno. Es interesante la pregunta. A chilenos y chilenas. A chilenos y chilenas. Está buena la pregunta. Yo no la tengo. Pensaría al tiro Manuel Rojas, Hijo Ladrón, tal vez, pero Ladrón, claro. vamos a darle una vuelta a eso para ver qué novela promocionamos o nos leemos. Quizá una novela chilena para leernos es El río de Gómez Morel, pero no para leernos a toda la sociedad, sino para ver la cara oculta de la sociedad. Claro. Quizás la parte de la sociedad que nos tiene complicado ahora, la gente que está dejada de lado. Es una muy bonita metáfora el tema del bajar al río. O sea, claro. Porque está la novela de Ciudad que está arriba, pero el río es otra cosa. O sea, y eso está en La Sangre y la Esperanza de Nicomedes, o en el cine El Largo Viaje. Los personajes bajan. Claro. Bajar, me parece interesante. Bonita lectura, sí. Me parece súper bien. ¿Y en qué estoy ahora? Estoy escribiendo una segunda novela. La saga de Lalo. No, Los Transitorios 2 todavía no. No, todavía no. Ya. Pero también una novela criminal ambientada en Talcahuano. Espero no repetirme. Vamos, es difícil, es ambicioso eso, pero está bien. Pero no repetirme y la tengo bastante avanzada, así que... Y la estoy trabajando en un taller con Luis López Aliaga, mi maestro. El gran tallerista. El gran tallerista. No le gusta que digamos, pero el concurso anterior, tú ganaste el concurso y el otro finalista, José Miguel Martínez, también fue tallerista de él, así que... Sí, un gran profesor. Un gran profesor, así que... Muchas gracias, Juan, por esta conversación. Somos Puerto Negro Podcast y queremos ir construyendo un relato policial, negro y criminal. Muchas gracias. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión.